Los historiadores están ampliamente de acuerdo en que Jesús fue una figura histórica que realmente existió, pero cómo se veía en realidad sigue siendo un misterio para todos. Considerando que nació en Medio Oriente, uno pensaría que se veía como un hombre de Medio Oriente, pero así no es como normalmente lo representan. Por eso, hoy vamos a ver cómo Jesús se volvió blanco antes de comenzar. Asegúrate de suscribirte al canal de Historia Extraña. Después de eso, deja un comentario y dinos sobre qué otros temas te gustaría escuchar. Bien, hagámoslo. Dado lo devotos que eran la mayoría de los seguidores de Jesús, uno pensaría que sería importante para ellos preservar una descripción de cómo se veía el tipo, pero resulta que no fue así. El Nuevo Testamento casi no describe la apariencia física de Jesús ni de otros, y los pocos descriptores que aparecen ahí lo retratan en términos bastante no de este mundo. Toma por ejemplo la visión de Jesús de Juan en el libro del Apocalipsis, que dice: tenía el cabello blanco como la lana o la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies parecían bronce bruñido, y su rostro como el sol en su máximo esplendor. Un Jesús de cabello blanco, pies de metal, ojos de fuego y rostro brillante suena increíble, pero quizá no fue así. Esta representación muestra a Jesús más como Dios que como humano. Y a pesar de que algunos han intentado sacar provecho de todo el asunto de los pies como bronce, los expertos están de acuerdo en que eso no tiene que ver con su raza. Eso se debe a que la imagen de Juan probablemente tenía un sentido figurado. El blanco simbolizaba la pureza, el bronce simbolizaba la fuerza, etcétera, etcétera. Sin embargo, a menudo se confunde con una imagen literal de Jesús. Hablando de simbolismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el color blanco es frecuentemente símbolo de pureza. Por eso a Jesús se le llama a menudo el Cordero de Dios. El Espíritu Santo se representa como una paloma blanca y Dios como un oso polar gigante. O probablemente lo habría sido si los autores bíblicos hubieran estado al tanto de su existencia. Esta antigua asociación del color blanco y el concepto metafísico de pureza probablemente sea al menos parte de la razón por la que Jesús llegó a ser representado como blanco. Dicho esto, también es bastante fácil imaginar que en algún momento esta blancura figurativa simplemente se malinterpretó como una referencia a un tono de piel claro literal. Por supuesto, cualquier persona, sin importar su raza, puede tener una conciencia tan pura que sea metafóricamente blanca como la nieve, así que el tono de piel realmente no tiene nada que ver con eso. Podríamos considerar la confusión solo un error inocente. Pero la conexión entre el color blanco y la pureza se ha utilizado durante mucho tiempo para justificar el racismo y la esclavitud, así que, históricamente hablando, está muy lejos de ser inocente. Si te preguntas por qué los seguidores de Jesús no se molestaron en hacer representaciones físicas de él, la razón es porque estaban demasiado ocupados tratando de no ser asesinados. Los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano durante siglos tras su muerte, por lo que usaron símbolos para expresar sus creencias. Uno de esos símbolos es el Ichthys, o pez de Jesús, que todavía puedes ver hoy en día. También estaba el Cairo, un monograma de las letras Y y Rho, conocidas como X y P, que son las iniciales de la palabra griega Christos, que significa Cristo. Desafortunadamente, esto significa que no hay ninguna representación de Jesús de la época en que la gente realmente podría haber recordado con precisión cómo se veía. La imagen de Jesús como hombre de piel blanca y barba, con cabello partido, proviene de artistas bizantinos del siglo VI. ¿Por qué tomar ese rumbo si las representaciones antiguas lo muestran con tez más oscura? Bueno, hubo algunas razones para empezar. Como judío, Yeshua era una minoría étnica y, como probablemente deduzcas del Nuevo Testamento, los romanos no eran precisamente grandes admiradores de los judíos, y probablemente tampoco ayudó que Yeshua no fuera una minoría silenciosa. La Biblia lo muestra como alguien que movilizaba a las masas y organizaba ayuda comunitaria para los pobres contra los ricos y poderosos. Probablemente esa no era la imagen de Dios que el Imperio Romano quería proclamar públicamente. Los romanos preferían que sus deidades fueran menos radicales y menos morenas, y sus preferencias contribuyeron directamente al Jesús blanco que es tan común hoy en día. Además, debido a la conversión del emperador Constantino, el arte cristiano de esa época se producía sobre todo en Roma.
Para fortalecer su vínculo, representaron a su Mesías con rasgos europeos y piel clara, parecidos a los suyos. A medida que el cristianismo se volvió aceptable y luego incluso popular, la gente se dio cuenta cada vez más de que no tenían ninguna representación física real de Jesús. Entonces la gente hizo lo que mejor sabe: inventar cosas. Por ejemplo, una carta atribuida a Publio Léntilo al Senado romano, supuestamente escrita entre el año 14 y 37 después de Cristo, asegura que el gran J era alto, de cabello ondulado, mejillas sonrosadas y ojos azules. Sin embargo, historiadores creen que la carta no pudo haberse escrito en la época indicada, ya que contiene frases y referencias propias del siglo XIII. En esa época surgieron otras supuestas descripciones antiguas de Jesús, como la carta de Lentilus. Todas datan de la Edad Media, cuando ya eran comunes e influyentes las representaciones de un Jesús blanco. Y hablando de simplemente inventar cosas, la Edad Media también es cuando muchas imágenes milagrosas famosas y visiones de Cristo empezaron a aparecer por todos lados, y que probablemente no sorprenderá a nadie. Esas imágenes y visiones eran abrumadoramente de un Jesús blanco. Un ejemplo conocido es la imagen de Edesa, que supuestamente muestra a Jesús blanco en una toalla. Cristo se limpió la cara con ella y aparentemente nunca la lavó. También está el Santo Rostro de San Silvestro, el Santo Rostro de Génova y, por supuesto, la Sábana Santa de Turín. Aunque se les atribuyen afirmaciones extravagantes, los historiadores sitúan a todos en la Edad Media, no en tiempos de Jesús. Nada es eterno, y en la Edad Media el Imperio Romano fue reemplazado por la autoridad papal. El periodo estuvo marcado por las cruzadas contra las fuerzas musulmanas en y alrededor de Tierra Santa, y la lucha era entre cristianos europeos y musulmanes de Medio Oriente. Las fuerzas cristianas, como te podrás imaginar, no estaban tan entusiasmadas. Tener un Dios que se pareciera más a su enemigo y contar con una imagen acordada de su Salvador ayudó a unificar la religión y sirvió como prueba contra los que dudaban. Es decir, la imagen de Jesús como un hombre blanco fue básicamente un tipo de propaganda que resultó crucial para los cruzados y su misión, y les gustara o no, los artistas de esa época iban a seguir el programa. ¿Por qué? Bueno, para empezar, vender su arte habría sido casi imposible si se apartaban de la imagen popular y dominante de Jesús blanco. Y, claro, esos artistas seguramente habrían enfrentado graves consecuencias por desafiar la representación aceptada de Jesús por la Iglesia. En otras palabras, comprometerse en su representación de Cristo era muchísimo mejor que ser quemados por herejía. La esclavitud se basaba en la premisa de que solo ciertos grupos raciales, particularmente los blancos, poseían facultades superiores, como la moralidad. Según esta idea, los africanos negros tenían almas ocultas bajo sus conductas y apariencias paganas, por lo que para los europeos era un deber cristiano convertirlos. Una imagen blanca de Jesús era un arma esencial en esta lucha imaginaria por las almas de los esclavos. La imagen europea de Jesús simbolizaba blancura, pureza y supremacía blanca. Obviamente, un Jesús con aspecto más israelí no habría funcionado igual. Además, privar a Jesús de su estatus como una minoría oprimida de piel oscura facilitó que los dueños de esclavos justificaran sus acciones, las cuales, por supuesto, iban en contra del objetivo de Jesús de liberar a los pueblos oprimidos. Como dice el Evangelio de Lucas, la imagen de un Jesús blanco pudo ser difundida por europeos en la Edad Media para respaldar su agenda política y racial contra los árabes. Luego los europeos aplicaron el mismo truco contra sus propios enemigos. En el siglo XIX, por ejemplo, surgió la idea de que Jesús era ario o específicamente nórdico, en consonancia con el creciente antisemitismo de la época. Académicos deshonestos intentaron separar a Jesús de sus raíces judías, culminando en la ideología nazi del cristianismo positivo. Si no estás familiarizado con esa idea, planteaba que existía un judaísmo religioso separado de un judaísmo étnico o racial. Otras teorías también afirmaban que Galilea, la ciudad natal de Jesús, era una región no judía que hablaba un idioma indoeuropeo. Aunque esas ideas luego fueron desacreditadas, antes sirvieron para justificar el asesinato de millones de judíos.
Así que en este punto probablemente te estés diciendo a ti mismo, ¿acaso otros grupos raciales y étnicos de cristianos no crean representaciones de Jesús que se parecen a ellos mismos? ¿No existen versiones de Jesús negro y coreano? ¿Por qué tanta crítica y enfoque en el Jesús blanco? Y si eso es lo que estás pensando, bueno, tienes razón, en cierto modo sí. Las representaciones de Jesús suelen hacerse a semejanza de los grupos que lo adoran, porque en general a la gente le gusta verse reflejada en su deidad. A diferencia del Jesús blanco, estas otras versiones de Jesús no se han usado históricamente como herramienta de opresión. La blancura de Jesús refuerza la idea de que las personas de piel oscura son malas y deben ser asesinadas, o al menos ajustarse a los estándares blancos. Jesús negro y Jesús coreano no se preocupan por ese bagaje histórico, sin importar lo que pienses de ellos. En 2001 el año, no la película. La British Broadcasting Corporation afirmó revelar el verdadero rostro de Jesús después de analizar cráneos excavados de varios judíos del primer siglo usando imágenes por computadora. Obviamente ninguno de esos cráneos pertenecía al propio Jesús, pero la evidencia bíblica sugiere que Jesús no se veía especialmente diferente de otros en la región. Decimos eso por la historia en el Nuevo Testamento, donde el infame beso de Judas se usa para traicionar a Jesús al identificarlo ante sus captores. Si Jesús hubiera lucido distinto al resto, el beso no habría sido necesario. La nueva imagen de Jesús que creó la British Broadcasting Corporation, como era de esperarse, tenía la piel más oscura que las representaciones tradicionales de Jesús blanco. Sin embargo, la cadena se cubrió las espaldas describiéndolo simplemente como de piel oliva y moreno. Esos términos vagos dejan su raza ambigua y permiten que quienes defienden fervientemente la idea de un Jesús blanco sigan diciendo que solo estaba bronceado y no que era árabe. A pesar de la investigación de la British Broadcasting Corporation Hollywood, generalmente ha seguido la tradición de retratar a Jesús como un hombre blanco en el cine y la televisión. En más de 20 películas sobre Jesús del siglo XX, usualmente lo interpretaron actores blancos como Willem Dafoe y Christian Bale. Hasta la miniserie de National Geographic de 2015 Matar a Jesús, no se eligió a un hombre de Medio Oriente, el actor libanés Haas Sleiman, para interpretar a Jesús en una gran película en inglés. Así que si los cristianos tienen razón y Jesús realmente regresa a la tierra, esperemos que no tenga una suscripción a Netflix. ¿Qué piensas? ¿Cuál dato te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Historia Extraña.